al Espíritu Santo. ¿Qué significa? Ustedes saben que somos salvos por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Pero ¿quién es que convence de pecado? Jesucristo dijo: cuando el Espíritu venga, Él convencerá. ¿Por qué yo soy cristiana? ¿Por qué yo me aparté de... ¿Quién fue que me convenció a mí? ¿Quién lo convenció a mí? El Espíritu Santo. Gente que oyen, que saben más Biblia que usted y yo, y viven como ellos quieren. Pero el Espíritu Santo me dijo: Cruz, tú eres una pecadora. Tú a los 14 años, tú todavía no has tenido ni un novio. A los 14. No, yo tenía un noviecito, pero era el novio era de ventana, de la galería de mi casa, que eso era con hierro. Mi casa le decían la casa de hierro, eso era mi papá, un herrero. Vale. Había una galería, oiga, y sillas allá, para que miráramos la calle, y todo de hierro. Y al frente vivía uno que se llamaba Pedrito. Ay, mis hermanos, me decían. Mayra y mis hermanitos, así, ¿te gusta Pedrito? Y con la ventana me hacía así. Oh, Pedrito, ¿dónde está Pedrito? Pero mi mamá decía a veces: yo quiero ir a darle, en mi país se decía, la vuelta a la manzana, que los padres dejaran a uno salir, que darle la vuelta a la cuadra. Y mi mamá, es verdad que se bailaba en mi casa y que había romo, pero mi mamá, eso era, ¿quién? Hija mía no sale a la calle. Ay, nos tenía así. Me decía mi mamá: no, ¿tú viste a fulanita que salió a darle la vuelta a la manzana y mira, anda con una barriga ahora? Nada, siéntese en la galería. Entonces Pedrito y yo nos hacíamos así. Era alto, rubio, de ojos verdes. Tenía como 14, tenía como 18 años. ¡Oh, terrible! Y era hermano del abogado con que yo estudiaba para el 14 de junio. Él no era político, el político era su hermano. Y mi mente estaba en pelear y en eso. Pero de vez en cuando yo miraba a Pedrito. Pero un día él cruzó de la casa y entró en mi casa para entrar, porque había un taller, el taller de mi papá de herrería, la casa de... Entonces pasó por el pasillo y ya en la parte de atrás había una verja de hierro por la cual uno podía sacar la mano. Y se lo dijeron a mi mamá. Ay. Me han dado una pena. ¿Cómo que si no me acuerdo? Mi mamá. Entonces, de ahí en adelante, el Pedrito me saludaba y yo no lo miraba ni nada. Entonces me dijo: ¿qué es lo que a ti te pasa? Digo: ¿qué a ti te dieron una pena? Porque yo era así, yo pensaba, yo era una muchacha muy pensante. Yo dije: quiere decir que la mamá de Pedrito no le dio a mí, porque se cree que yo voy a tener un novio para que me den pena. Así era que yo pensaba. Y el Señor me llama a los 14 años. Ay, Señor. Y me dice: tú eres una porque el Señor sabía la mente mía y todo lo que yo había visto y cómo yo examinaba en el barrio a fulanita y el marido de fulana que anda con fulana, porque venían a mi casa y mi mamá le leía las tazas y yo decía: así que la gente casada hacen. Yo tenía una mente, yo nunca me voy a casar. El día que yo tenía una mente terrible, pero ese día que yo oí el Evangelio, el Espíritu Santo me hizo sentir que yo era la peor pecadora del mundo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Usted no está diciendo: ay, yo soy mejor que fulana. No, toda injusticia es pecado. ¿Saben por qué hay gente que no aman a Dios ni se sienten agradecidos? Porque ellos piensan que Dios no le ha perdonado nada. A mí Dios me ha perdonado tanto que yo no sé qué hacer. Pablo dijo: yo soy ¿qué? El peor de los pecadores. Yo no soy digno de ser
apóstol. Pero el que estaba, hermano, ay no, pero yo no me casé una sola vez. Tú eres lo mejorcito. Diga pecado. Pecado. Es pecado. Es pecado. Entonces, el pecado imperdonable es tener en poco, óigame bien, al Espíritu Santo. Oiga lo que dice Cristo. Si tú hablas contra mí, aún contra el Padre, te será perdonado. Pero si tú hablas contra el Espíritu Santo, y yo tengo lo peor que hay, hermano Ángel, gente que resisten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, mira, dice que Cristo dijo, cuando el Espíritu venga, Él te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y explica esas tres cosas. El Espíritu Santo te dice, Cristo pagó tu precio. Cristo murió por tus pecados. Esas heridas, esos pecosones, ese menosprecio fue por ti. Y tú resistes al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. El oír mensaje tras mensaje. El oír la palabra de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. Y resistir y no rendirte a Dios, eso es blasfemar. Eso es ofender al Espíritu Santo. ¿Usted tiene Hebreos? Sí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así también Vosotros. ¿Quién dijo esa palabra? Esteban. Cuando está predicándole al pueblo y se levantan. Si usted lee el primer verso, el sumo sacerdote, los líderes de Israel, los judíos, los que tenían la Biblia, los que conocían a Abraham, los que crucificaron a Cristo. Y Esteban le dice, ustedes son ¿qué? Incircuncisos de corazón. Lo más tremendo es tener un corazón incircunciso. ¿Cuántos saben lo que es la circuncisión? El sumo sacerdote a quien le estaba hablando Esteban ahí en el capítulo 7, eran gente que desde que usted nacía, a los 8 días de nacido, como decía la ley de Moisés, ¿qué hacían? Operaban a todos los varones. El judío se conoce porque está marcado. Nosotros somos diferentes. Todo el judío a los 8 días ¡guau! Le cortan la carne de su miembro viril al bebé. Entonces, no, yo soy circuncidado, yo soy de Dios. Pero ¿sabe cuál es la carne que usted tiene que cortarse? La del corazón. Incircunciso, ustedes tienen un corazón duro. Ustedes resisten a quién, le dijo Esteban, al Espíritu Santo. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas. El corazón hay que circuncidarlo. Hay que sacar todas esas cosas del corazón. Porque es una ofensa al Espíritu Santo. Cristo dijo, el Espíritu Santo, al que ha nacido de nuevo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Diga, nos guía a toda justicia y a toda verdad. El que no es guiado por el Espíritu Santo no es justo. El Espíritu de Dios es aquel que te dice, no hable así, cállate la boca, perdona,
dice, el Espíritu, dijo Cristo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo que cuando usted oye esa palabra te dice, Marjorie, se puede. Las llagas de Cristo te sanan. Gloria a Dios. Cristo dice que Él hacía milagros como por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos cuando resucita? Ustedes son un grupo de cobardes, pero no se preocupen. Ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando haya venido. Usted no puede ser un evangélico si no tiene el poder del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando aquí de hablar lengua ni nada de eso. Yo le estoy hablando. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu. Nicodemo vino delante de Cristo en el capítulo 3 de Juan. Un maestro en Israel. Un miembro del Sanedrín. Pero vacío. Lo más tremendo es un montón de gente que saben Biblia, que si le dan el púlpito patalean y hacen más bulla que yo no sé quién. Pero están vacíos, no sienten paz. Su vida no es una vida de paz. Si van y le dan una mala noticia, que tienen un hueso aquí, que tienen un tumor allí, ya di que. Y Nicodemo estaba vacío. Era un líder en Israel, miembro del Sanedrín, y vino de noche. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él tenía mucha Biblia, era reconocido en el pueblo, era un gran líder. Lo que no tenía era salvación. ¿Sabe lo que venía a sentarse en una iglesia? Y usted sabe que cuando salga de aquí se va a ir a pecar. A lo claro. Y voy a hacer mañana lo mismo que yo siempre he hecho. Y no importa quién te aconseje, sigue igual. Vacíos. El que es salvo, hermano. Cuando Dios te habla, sí, Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que yo tengo que dejar. Gloria a Dios. Y el Señor le dijo, mira Nicodemo, y tú no sabes cómo que uno le agrada a Dios. Tú eres un maestro en Israel, tú eres el que está enseñando ahí en el templo. Tú tienes que nacer de nuevo, mi hijo. Y él le dice, ¿qué? Pues, ¿qué es lo que es eso? Hay gente que usted le habla de que usted siente una paz, que usted siente un gozo, que usted está listo para irse con el Señor y cree que uno está hablando chino, porque eso nunca le ha pasado ni por la mente, ni por la mente le ha pasado. Y el Señor dice, tú maestro, tú no sabes, tú tienes que nacer de nuevo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? Diga, resistirlo. No dejarlo que haga la obra que Cristo dijo. El Espíritu toma de lo de Cristo y te dice, mira lo que Cristo hizo por ti. Gloria a Dios, ¡Oh, gloria a Dios! Gloria a Dios, Señor. El pecado imperdonable es sentarse como esos fariseos y esos sumos sacerdotes y toda esa gente y todo el que vive metido en una iglesia. Búsquelo el lunes, búsquelo el martes. No hay vida de Dios. No hay corrección en su vida. Siempre dice que están vacíos, siempre dice que están amargados. Eso quiere decir que el Espíritu, ellos culpan a Dios por lo que ellos deberían de hacer. No culpe a Dios. El apóstol Juan nos dice, ten mucha cuenta cómo tú oras por la gente que vive pecando. Eso no es lo que dice aquí. Oiga bien. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué es lo que dice? No practica.
En algunas de las páginas yo lo subrayé en rojo. ¿Quién las tiene subrayadas en rojo? Hay otra que. Porque se había acabado la tinta en mi. La única que tenía era la negra. Entonces vine aquí y cogí con una cosa roja y le hice copia allí. Y esa de ahí tiene tinta porque salió el rojo. Diga, no practica. No vive la vida cristiana tropezando con la misma piedra. Cuando Dios te dice, deja eso, ¿qué tú haces? No existe jamás en tu vida. Pero hay un pecado que es imperdonable. El pecado imperdonable es rechazar ese trabajo que Dios le encomendó a quién, al Espíritu Santo. ¿Usted sabe quién es que va a levantar la iglesia? Es que yo lo estoy esperando. Aleluya. Yo estoy en mi casa, de día, de noche, de qué. Lo mío es esperando a Dios, porque ya yo en esta tierra ni me voy a casar más. Que yo decía que me iba a casar 500,000 veces, pero Dios me paró el coche. Cuando Dios te para el coche, lo mejor que tú haces es que para el coche. Así es. Si tú amas a Dios. Yo siempre le he dicho a ustedes en esta congregación que todo el crédito después de Dios a que yo esté todavía casada con mi querido esposo, después de Dios el crédito es de él. Eso es así. Él me dijo un día, mi papá y mi mamá nunca se divorciaron, así que fíjate bien. Te va a casar. Nada es tan difícil en la vida. Cuando tú amas a Dios, cruza hasta aquí. Sí, Señor, es hasta aquí. Es hasta ahí, Señor. Cruz, bájate. La Biblia dice que Jesucristo se humilló hasta dónde. Lo sumo. No había llama para dónde bajar. Bajó a los infiernos. Gloria a Dios. En Santo Domingo hay un cuando una gente se la cree mucho y que y esto y lo otro, ¿qué es lo que le dicen? Y bájate de esa mula. Bájate de la mula. Si Dios te dice que te bajes de la mula, y tú no tienes que esperar que se abran los cielos. El Espíritu Santo, yo estaba mirando un servicio hoy, de momento, eso ya no se ve. Se paró una hermana y trajo tremendo mensaje. Y el pastor, que es un señor americano, bien, una iglesia grandísima en el sur, que yo lo estoy mirando hace sí, yo nunca vi a nadie interrumpido a él con un mensaje para la iglesia. Y cuando esa señora terminó, dijo el pastor, esa es la voz del Espíritu Santo. Pasó todo eso blanco, y ese blanco, hay moreno también. Y ahí estaba la gente gritando. Hay gente que, ¿qué es lo que usted está esperando? Que se abran los cielos y Dios te diga, mira, no. Cuando Dios envía una palabra, es el Espíritu de Dios. Aleluya, sí, Señor, gloria a Dios. Hay un pecado imperdonable. Cuando Dios te extiende la mano y tú te haces el indiferente. Oh, Dios mío. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Y Esteban, antes que lo mataran, él sabía que eso no iban a cambiar. Le dijo a los que ustedes son igualitos que sus antepasados. Ustedes siempre resisten a Dios. Ustedes resisten al Espíritu Santo. El Señor quiere que en este día usted le diga, Señor, lo que tú quieras. Yo no te resisto. Tú quieres que yo me prepare para tu venida. Tú me quieres meter en una presa y sacarme de por aquí y sacarme de por allá. Dígale que sí. ¿Cuántos están oyendo este mensaje? Cristo viene pronto un día de esto. Amén. Vamos a terminar que tenemos la Santa Cena. Toda
injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, diga, no practica, no sigue lo mismo. ¿Sabe lo que es tener personas en la congregación que llegaron a este lugar en fornicación y todavía viven en fornicación? No se puede. Usted vino al evangelio con esta hermosa dama y un montón de hijos. ¿Cuántos años tenían juntos? Como 20 y pico. Y nunca, y se convierte el varón y allí está. Nunca se habían casado con unos hijos tan lindos. Bueno, eso, vamos a casarlo. Por eso llegué yo, porque yo andaba buscando para casarlo, porque quería buscarlo. ¿Y quién lo casó? Yo lo casé. ¿Qué le parece a usted? Si usted hubiese llegado a esta congregación y yo le hablo de Cristo, y todavía tuviera el hermano ahí sentado con la hermana y no se casan. Mire, lo que a Dios no le agrade, elimínelo de su vida. Sí, Señor. Lo que te pide Cristo no puede existir para ti. ¿A dónde que vamos? Al cielo. ¿Qué puede querer Dios? Y así te dice Dios. ¿Sabe cuál es el tema? La fidelidad de Dios con los justos. Dios conoce a los que le aman. Gloria a Dios. Metemos la pata, pero Dios conoce. Mira lo que dice: 7 veces cae el justo. Gloria a Dios. El Señor a veces, sabiendo que nosotros le amamos, ¿cómo nos ve? Entristecidos, caídos. Y pero yo te traje a este lugar, murquiándolo bocuse. Y te he pedido que mueras a ti misma. Mundere aquí a base, curra, cubare, maseye, murre de cuase. Más de mí, dice el Señor. Porque yo te levanto porque sé que me amas. Aleluya. Dios levanta al caído. Ay, míreme eso. Oiga, dice el pecado que Cristo dice que es imperdonable es la resistencia al Espíritu Santo. Yo le añado por la palabra otro pecado. Proverbios 28:13. Rapidito, el primero que lo encuentre. Gloria a Dios. La resistencia al Espíritu Santo y lo que dice Proverbios 28:13. El que lo tenga. El que encubre sus pecados. ¿Quién? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará. Gloria a Dios. Aleluya. Diga, el pecado oculto. Es un pecado que imperdonable. Porque el pecado solamente se perdona cuando uno lo confiesa. El que usted lo ve buscando 20,000 excusas. El que encubre su pecado no prosperará. No puede alcanzar la prosperidad de Dios, el perdón de Dios. Déjese de historia, diga, yo sé que lo hice mal. Aleluya. Cuando el hijo pródigo vino donde el padre, después que gastó todo su dinero con prostitutas, dice la Biblia, y viviendo perdidamente, y un día dijo, no, pero yo he pecado. Y le dijo, padre, yo he pecado. ¿Qué hizo el padre? Perdonado, le puso un anillo que le daba la autoridad. Diga, el pecado no confesado no tiene perdón. La Biblia dice que el que encubre su pecado, no. Diga, el que encubre su pecado, no. Diga, el que encubre su pecado, no va para ningún lado. No, Señor. Más el que lo saca afuera. Santo, alabado sea Dios. Y no venga, ay hermana, como yo le dije a ustedes varias veces en la iglesia, que el hermano King, yo nunca me puedo olvidar,
Dejé de verlo cuando vine a este país, después que tenía 20 años, jamás lo he visto, no está vivo. Pero él siempre lo llevaban a la iglesia a predicar. Había una hermanita de un pelo largo que desde que tocaban en la tambora, estaba en el espíritu. Una meneadera. Pero desde que el hermano King decía, el que necesite una... Ay, pues venía ella. Mi hermana, era muy serio ese hombre, yo soy. La primera vez, bueno, cualquiera. Hermana, es que, ay, que tengo una debilidad. ¿Y qué es lo que te pasa? Ay, con el vecino. Sí, es que estaba acostando con el vecino. No te preocupes, le dice, porque eres un hombre de Dios. Confiesa tu pecado, apártate, amén, perdonada. La segunda vez pasaron 2 o 3 meses y vuelve el hermano, y allí viene, y era de la hermanita que más danzaba en la iglesia. Allí viene y le sale con lo mismo. No sé si fue la segunda o la tercera y entonces el hermano King frente a toda la congregación le dije, ¿qué es lo que te pasa hoy? Dice que, ay, usted sabe esa debilidad. Gente de poca vergüenza. Ay, ay, ay. Y él le dijo, pues mira, si tú tienes tanta debilidad, ve, cómprate un tónico. Que yo por ti no oro más. La mandó a buscarse una vitamina. Oh, claro que sí. Ay, sí. Porque hay gente que confiesan, pero no se apartan. Siempre están en lo mismo. Diga, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y alcanza. Ojalá de que Dios ve que tú le dejas de eso. Tú eres mío. Oiga, dice 7 veces que es justo y se levanta. Desde que usted, yo puse por aquí. ¿Lo puse o no lo puse? Yo puse. Mientras estaba meditando en esto. Confesión y apartarse conducen a levantarse. De ver que siempre está caído es porque si confiesa no se aparta. Pero el que confiesa y se aparta, diga, se levanta. Gente que tienen unos peñones por ahí escondidos. Diga, el pecado no perdonado es el pecado no confesado. Así de, ¿cómo es el tema del mensaje? La fidelidad de Dios con los justos. Dios es fiel, Dios sabe. Amén. Dios no te va a mandar a comprar un tónico. Te va a apartar, sí. Borrón y cuenta nueva, gloria a Dios. Seguimos. El que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. El maligno que no le toca. El que es engendrado de Dios, el que ha nacido del Espíritu y se deja guiar del Espíritu, el diablo no puede. Gloria. Amén. Así es. ¿Cómo, hermana Cruz? Pero Satanás fue y le dijo a Dios, déjame tocar a Job. ¿Lo tocó o no lo tocó? Sí. Lo tocó. Pero, ¿venció Job o no venció? Gloria a Dios. Diga la clave. La clave De mi victoria. Victoria Está en no practicar. no practicar el Ay, pecado. Señor, así, Señor. Lo que está mal, lo confieso. Hay gente que le pesa ir y pedir perdón. Si usted ha ofendido a una gente, vaya y dígale, perdóname, lo siento. Es más, ¿sabe lo que dice la Biblia? Si tú te enteras, oiga, eso es Jesucristo hablando, que tu hermano tiene algo contra ti. Oiga, no que tú lo tienes contra él,
que tu hermano tiene algo, que el que debe venir es aquel que tiene algo contra ti. Cristo dice, como tú sabes que aquel está enojado contigo y que no te puede ni ver, no te pasa, dice, ve. Santo es así. Gloria a Dios. Hay gente, mira, hay gente que no se humilla. Sí, Señor. Diga la confesión. La confesión. Y la humillación. Me conduce al levantamiento. Desde que Dios ve que tú haces esas dos cosas, Dios te da la mano. ¡Levántate! ¡Aleluya! Por eso yo les dije que el creyente tiene la de ganar, porque Dios está a nuestro favor. Aleluya. Y el diablo tiene la de perder. Gloria a Dios. No le creas al enemigo cuando te dice, ay, es que tú has fallado demasiado. La Biblia dice 7 veces. Y 7 veces significa Gloria a cada Dios. vez. Aleluya. Gloria a Dios. Digo, la que Dios me perdonó hoy, mañana me va a perdonar otra. Porque no es verdad que yo voy a estar todo el día. Señor, tú sabes que yo vivo murmurando de todo el mundo. Perdóname, Señor. Está bien, pues María. No bien, Señor me ha perdonado. Llego a casa del hermano Ángel. Hermano Ángel, déjeme decirle. Así es. No. La próxima vez que yo vaya delante del Señor, Señor, mira, es que me enojo. Diga, todas las veces que confieso y me apago. Porque el que es nacido de Dios no practica. Diga, no sigo en lo mismo. Por eso es que el creyente va como creciendo. Gloria a Dios. Seguimos. El Señor conoce los que son suyos. ¿Por qué Dios perdona al que cae? Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Dios sabe quiénes son los que verdaderamente le duele. Porque Dios no es un juguete para usted estar haciendo lo mismo. Conoce el Señor los que son suyos. ¿Los conoce Dios? Amén. Pedro pecó, lo negó, pero amaba a Dios. Cuando Cristo resucita, lo primero que le dice, Pedro me ama. Señor, tú sabes que yo te amo. 3 veces le preguntó, pero tú lo sabes. No te apures, vete a predicar, vete a predicar. Sí. El Señor conoce a la gente. Vete a predicar y a En un echar mis momento ovejas. dado, en un momento de opresión, en un momento que te sientes herida. ¿Sabía el Señor? ¿Volvió Pedro a negar al Señor? Jamás. ¿Hoy qué a usted le parece? Que cada 2 o 3 meses Pedro tuviera, no, yo no conozco a ese hombre. Diga, conoce el Señor. Los que se arrepienten de veras. El Señor sabe quiénes son los impíos, que nunca van a cambiar. No se deje poner de mojiganga. Usted y yo tenemos que orar por toda la gente. Ustedes me están oyendo. ¿Qué dice aquí? Pero hay pecado por el que yo digo, no pierdas tu tiempo. Pero eso lo conoce Dios. Usted no conoce el corazón de esa persona. ¿Qué decimos aquí? Mientras hay vida. Pero Dios sí sabe quién se va a arrepentir y quién no. Segunda de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos, ¿qué hacen? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si usted va a estar invocando el nombre del Señor, aleluya, Señor, no todo el que me dice entrará. Porque no todo el que dice Señor, Señor, se arrepiente. Hay gente que ya tienen marcado todo lo que van a hacer. ¿Usted me está oyendo, hermano Manuel? Seguimos predicando. ¿Sabe los nervios? Y vamos a tomar ya la Santa Cena. ¿Sabe los nervios que tuvo Judas? Antes
antes de llegar a la Santa Cena, ya él había vendido al maestro. Hermano, hay una gente que tienen unas caras. Los judíos dicen, you have a lot of chuspa. Así que tú tienes muchos nervios.